Panolti, Nocniwan. El día de hoy les traigo un relato muy interesante. Una tarde llega un joven a preguntarle a un abuelo de la sabiduría. Este joven empresario tenía bastante dinero, vivía en el extranjero, pero llegó a la casa del abuelo porque le dijeron que era el más sabio de la comunidad. Él traía su morralito, o lo que ellos le llaman su mariconera. Traía lleno de dólares. Y arrogante el muchacho le dice: abuelo, yo quiero practicar los y las palabras, la filosofía de nuestros ancestros. Pero quiero que usted me presente los mejores maestros, los mejores que usted conozca. No importa el precio, yo traigo dinero para gastar. O dígame usted, ¿cuánto me va a cobrar para que usted me los presente? El abuelo prende un cigarrito, inhala, eleva ese humo al universo, al Mixcoatl, a la serpiente nebulosa, en señal, en comunicación con el universo, diciéndole al gran creador: perdona la ignorancia de este ser que vino hacia mí, por algo llegó a mí. El abuelo, con calma y con una sonrisa, le dice: sí, mijito, sí, yo te los voy a presentar, pero yo quiero que sepas que ellos ganan mucho dinero. No importa, abuelo, usted póngame el precio, usted y yo pago todo. Incluso yo le dejo un buen dinero a usted. Me parece justo. Le dice el abuelito: te voy a presentar al primer abuelo, un abuelo de mucho respeto.